Hemos estado desde septiembre mirando los salmos y específicamente mirando el tema de Mesías en los salmos. Y en todo este tiempo pues hemos mirado pues una cantidad de salmos importantes. Eso parece la caja manual de un camión, pero hemos empezado en el Salmo 2, hemos visto el Salmo 8, 45, 102, 40, 22, repetido 22, debería poner 16 y 110. Esa combinación de salmos, si recordáis, hemos visto pues grandes temas. Hemos visto primeramente cómo tenemos que reaccionar ante el Mesías. Luego en el 8 hemos visto que Mesías se hizo hombre para visitar al ser humano. Siendo Dios, se hizo hombre. 45 hemos visto que Mesías es Dios. 102 también es hombre. Bueno, 102. A ver si tendría que haber puesto las descripciones para no equivocarme. En el 45 y 102 vimos a Mesías como Dios. En el 40 y el 8 vimos a Mesías como ser humano, se humanó. 22 vimos a Mesías sufriendo la cruz. 16 Mesías levantando victorioso sobre la muerte. Y finalmente vimos el 110 Mesías reinando como sacerdote y rey. Todos estos pensamientos quería unirlos hoy con un solo mensaje para contemplar realmente lo que es la imagen de Mesías. Pero para hacer esto hace falta que nosotros primeramente pongamos un poco de trasfondo. También quiero recordar que cuando empezamos estos mensajes, lo que hicimos aquí era ver las palabras de Cristo de aquella tarde de camino a Emaús, mientras hablaba con los dos discípulos, y como vimos que él los llevó a los discípulos por todos los salmos, mostrándoles todo lo que estaba escrito de él. Y entonces, pues nosotros contemplamos aquí todo lo que está escrito de él. Por supuesto, podríamos mirar en la ley de Moisés y en los profetas, pero estamos mirando en los salmos, notando todo lo que se ha dicho de Jesús. Pero vamos a poner el trasfondo primero. Y ese trasfondo he puesto como título Nuestra necesidad del Mesías. Y tenéis ahí en los apuntes, si queréis rellenar los espacios. Empezamos con ese pensamiento de por qué es tan importante este tema de Mesías. ¿Por qué necesitamos a Mesías? Sinceramente, pues nosotros tenemos la tentación de decir, hombre, pues tan mal no estoy. De alguna forma, pues hay otros que están en peores condiciones. Pero la imagen que nos dan los salmos es una imagen realmente terrible cuando contemplamos en la situación. Empiezo en el Salmo 51 y aunque no es un salmo que hable de Mesías, es un salmo que es sumamente importante en el contexto de Mesías, porque es el salmo de confesión del rey David tras ese terrible pecado con Betsabé. En ningún momento queremos justificar lo que hizo David. David pecó, cometió un pecado, pero lo increíble es que siendo el rey del país, escribió y publicó el Salmo 51 confesando su pecado. Vamos, nosotros tenemos políticos que cometen errores y ninguno admite que ha hecho lo que no tendría que haber hecho. Todos continúan como, he hecho lo perfecto, todo lo que he hecho yo está bien. Imaginemos por un momento lo que es un rey que comete adulterio, encima mata al esposo para intentar encubrir su pecado y luego publica un documento en que él reconoce su pecado, en que él dice, yo soy pecador, he pecado contra Dios. Eso se dice pronto, pero es increíble el pensamiento. Bueno, primeramente veo en el versículo 5 algo sumamente curioso en este contexto. Nos dice
el rey David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David empieza con el fondo del problema, el problema verdadero. El problema verdadero no es que de vez en cuando pecamos contra Dios. El verdadero problema no es que tropezamos de vez en cuando. Tenemos algún desliz sin querer, pero nosotros somos buenas personas. David vuelve atrás y dice, mi problema se inició con mi propio ser. Yo nací pecador. Ahora, algunos leen este versículo e imaginan que David está aquí hablando del hijo que nacerá de este pecado con Betsabé, pero no está hablando de que su hijo nació por causa del pecado, está diciendo, yo nací pecador. Ahora decimos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es justo que una persona puede nacer ya pecador? No es justo, ¿no? ¿No sería más correcto que cada uno nace inocente, la tabula rasa, si conocemos el pensamiento filosófico, cada uno nace pues limpio y puro y de allí, pues decían los filósofos que se empezaba a escribir sobre esta tabula rasa y pues había gente que se escribía cosas malas y por lo tanto se convertían en malos. Y había otros que se escribía cosas bonitas y por lo tanto iban encaminados hacia una vida bonita. Lo que pasa es que esta filosofía, aunque quizás llame la atención, es completamente falso. Porque nosotros todos hemos conocido a personas que han tenido situaciones terribles en esta vida, sin embargo han subido como la crema y han llegado a ser personas coherentes, personas morales, personas buenas desde la perspectiva humana. Y tristemente hay otras personas que han nacido en las mejores de situaciones, personas que han tenido todo lo que se quisiera tener en esta vida y se han vuelto pues tiranos terribles y han hecho atrocidades en este mundo. El ser humano no nace como tabula rasa, no nace inocente, perfecto. Realmente el ser humano nace pecador. ¿Por qué? La Biblia da la explicación en los primeros capítulos de Génesis. La Biblia dice que Adán, siendo no solo él, sino también el representante de la humanidad, pecó contra Dios y así de esta forma entró el pecado en el mundo, de tal forma que cada uno que ha nacido del linaje de Adán nace pecador. Todos tenemos un problema. Y sinceramente, cuando paramos y empezamos a contemplar nuestra sociedad, tenemos que reconocer que esa explicación de la humanidad realmente es la correcta. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos la humanidad? Vemos pecado, perversión, envidia, guerras. Y me dice, David, qué pesimista que te has vuelto esta mañana. Es que también se puede mirar y ver cosas buenas. Pero, sinceramente, si somos honestos, ¿qué es lo que vemos? Vemos el 90% de cosas buenas y de vez en cuando alguna cosa mala, o más bien, temo que es al revés. Vemos de vez en cuando algún destello, alguna esperanza, alguna cosa buena, pero el ser humano lo que constantemente hace es pecar contra su Dios. El ser humano tiene un grave problema. Hemos nacido pecadores. Y como pecadores, entonces, ¿qué hacemos? Pues no solamente hemos nacido en pecado, sino es que pecamos y ese pecado nos molesta. Dice David así en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Podemos imaginar cómo David quisiera borrar su pecado, quisiera esconder su pecado, hacer como si no hubiera pasado. Y todos quisiéramos hacer esto. Todos quisiéramos
tapar nuestros errores, que no se noten, que continuemos adelante, y lo que imaginamos que no ha pasado nunca, pues no pasa nada, nadie lo notará. Y sin embargo, no somos capaces de hacerlo. Nos ataca lo que es la culpabilidad. La medicina moderna puede curar muchísimas cosas. Gracias a Dios tenemos la medicina moderna y cada día avanzan y encuentran más cosas que pueden curar con medicamentos. Curiosamente, medicamentos que Dios ha creado y ha puesto en este universo, y nosotros redescubrimos, y luego después nos ponemos las medallas como mira lo que hemos inventado, cuando realmente era parte de la creación que Dios había hecho. Pero la medicina es malísima tratando con el tema de la culpabilidad. ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Qué hacemos con una persona que siente depresión? Y cuidado, porque habrá muchos motivos que pueden causar la depresión. Pero ¿qué hacemos con la depresión que viene cuando una persona sabe que ha hecho mal a otra persona y se siente culpable? La medicina al final intenta dar pastillas para un poco despistar la mente, para un poco rebajar lo que son las revoluciones del cerebro. Ya sé que el cerebro no hace revoluciones, pero hablamos en esos términos. Ese pensamiento de intentar no dejarle pensar para que no se mate de culpabilidad. Y ese es parte del gran problema del ser humano. Somos culpables, hemos nacido en pecado, pecamos y sentimos la culpa. Y sinceramente, sin ninguna capacidad realmente de hacer algo respecto a esto. Finalmente, no solamente hemos pecado, no solamente hemos nacido pecadores, sino que nuestro pecado tiene grandes consecuencias en lo que es la escala espiritual del universo. Por supuesto, nuestros pecados afectan estas relaciones horizontales que tenemos con otros seres humanos, pero también afectan ese aspecto vertical. Me llama la atención, como David dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado. ¿Habéis parado a pensar en estas palabras? Estas palabras las dijo un adúltero asesinato. Un hombre que había cometido adulterio con una mujer, además, siendo él el rey y siendo ella, pues, sencillamente la esposa de uno de los siervos del rey, digamos, un funcionario del rey. Realmente es difícil imaginar cómo ella podría haber resistido ese avance de parte del rey. No digo que esté sin culpa, pero digo, ¿qué podría haber hecho ello para frenar el pecado que quería cometer el rey? Luego después el rey, sabiendo que había hecho mal, y ahora que su pecado se va a notar porque la mujer se ha quedado embarazada, el rey manda, trae a su marido con el pensamiento de que el hombre volverá a su casa, y al estar en su casa, cuando todo el mundo se entere de que está embarazada, pues van a pensar que bueno, cuando vino su marido a casa, pues ella se quedó embarazada, normal. Y cuando su marido, tan comprometido con el rey y con sus tropas, no volvió a su casa, sino se quedó ahí mismo en el palacio, David vio que tuvo un problema más gordo. Así que, escribiendo órdenes, mandó en la mano del hombre que tenía que morir para que lo pusieran en la batalla, para que él muriera. Y así David se lava las manos del problema y dice, solucionado, el hombre ya está muerto. ¿Habéis parado a pensar cómo puede David decir, contra ti solo he pecado? Hombre, David, ¿qué pasa con Betsabé? ¿Qué pasa con Urías? ¿No has pecado contra ellos? Y desde luego, creo que si David estuviera presente aquí diría, por supuesto he pecado contra ellos, por supuesto. Pero tenemos que entender que primeramente nuestro pecado tiene un aspecto vertical antes de que tenga su aspecto horizontal.
David no está diciendo que no he pecado contra otros, está diciendo mi pecado en primer lugar es un pecado contra Dios. Nos conviene tener esa perspectiva que nos permite ver lo que realmente es el pecado. El pecado es una ofensa ante un Dios santo. Esto es lo que tuvo el pródigo cuando ahí, lejos de su padre, lejos de su casa, alimentando cerdos, vuelve en sí. Ese es el momento clave de la historia, ese momento en que este joven vuelve en sí, su mundo entero gira, es como despertarse de un sueño y de repente ve su vida con ojos nuevos y dice, tengo que volver a mi casa, tengo que arreglarme con mi padre, pero no soy digno de volver con mi padre. Pero volveré y pediré ser esclavo en casa de mi padre. Ser esclavo en casa de mi padre es mejor que ser libre lejos de mi padre. Pero notad sus palabras, lo que prepara en su discurso para darle a su padre. Está volviendo y ya componiendo su discurso, y su discurso va así. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Habéis notado esta frase? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué está diciendo el pródigo? Lo mismo que había descubierto David. El pecado, en primer lugar, tiene un aspecto vertical y después tiene sus efectos, su aspecto horizontal. Y aquí vemos a David diciendo, el pecado es serio, porque el pecado estropea mi vida espiritual. Es imposible que yo tenga mi vida vertical en orden porque he pecado contra Dios. Soy pecador. Ahora, tenemos que reconocer, hay pecadores, y vuelvo a decir, todos somos pecadores, pero hay pecadores que más o menos llevan estos aspectos horizontales bien. Sus pecados no han sido grandes pecados contra la humanidad, sus pecados pues han afectado a otros, pero no tanto. Y por lo tanto viven una vida más o menos socialmente correcta. Una vida que más o menos está en orden y se puede apreciar como una persona buena, una persona razonable, una persona social. Podemos decir palabras bonitas sobre estas personas. Y nosotros tenemos la tentación de ver a esta persona y decir, pues estas son buenas personas. Y no quiero que me malentendáis, son buenas personas. Si yo tengo que elegir mis vecinos, elijo a personas así. Desde luego, yo quiero un vecino que me respete y que me trate bien. Esto es muy agradable. Pero ese pensamiento ignora por un momento lo que es el aspecto vertical. Y el aspecto vertical nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que tiene derecho a acercarse a Dios y presentarse delante. Decir, Dios, aquí estoy para que tú me aceptes, para que tú me tengas en tu presencia, aquí estoy. Nadie tiene derecho de hacer esto. Todos somos pecadores. Vuelvo a decir, claro, los pecados horizontales, vemos a los que han matado a personas, el asesinato. ¡Wow! ¡Qué terrible! Vemos a los que han hecho sufrir a otros. Estos son pecados terribles y efectivamente son pecados que causan terribles huellas. No obstante, todos los pecados son una ofensa ante Dios. Esa mentira que hemos contado, porque después de todo no tiene tanta importancia. Pues, da igual una pequeña mentira de vez en cuando. Horizontalmente decimos, no pasa nada, incluso mejor que decir la verdad, pues mentir, la gente se quede más feliz. Ignorando que realmente esa mentira es una ofensa ante un Dios que es un Dios de verdad, un Dios que es santo y puro y perfecto. Dios no miente. Y cuando nosotros mentimos, nos alejamos de este Dios. Esos pecados que cometemos
que son personales, que nadie las ve. El pecado que nosotros cometemos en la privacidad pensando que eso no afecta a nadie más, ese soy yo solamente. Podemos poner 1000 excusas para intentar justificar el pecado, pero ese pecado tiene un aspecto vertical que nos sigue alejando de Dios. Y empiezo con este punto porque tenemos que entender cuando hablamos de Mesías, primeramente tenemos que hablar del trasfondo, y el trasfondo es que somos pecadores ante Dios. Y por eso tenemos que hablar de Mesías, porque nosotros no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos. Quiero volver al Salmo 32, este salmo que leímos juntos hoy al empezar. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este Salmo 32 es otro salmo que está vinculado con el pecado de David. Y qué increíble estas palabras. El salmista habla de confesar su pecado, de no encubrir su pecado, de ir en contra de lo que es la tendencia natural. Y dice, cuando yo hice esto, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede un Dios santo, perfecto, perdonar una ofensa? Podríamos entender que una ofensa sin querer se puede perdonar. Podríamos entender eso, que cometo algún pecado y no me doy cuenta, y cuando me doy cuenta pido disculpas, y podemos entender que podría haber algo de misericordia por la ignorancia. Pero vuelvo a decir, estamos hablando aquí del pecado del adulterio, estamos hablando de matar a una persona, pero en sangre fría, premeditado. ¿Cómo puede haber perdón por el pecado premeditado? Y eso es donde realmente hemos estado desarrollando los pensamientos en todos estos mensajes sobre los salmos. Primeramente, tenemos que entender que Mesías es nuestra única esperanza. ¿Por qué? Aquí estamos nosotros, seres humanos, y aquí está Dios. Y nosotros nos vamos alejando más y más y más de Dios porque seguimos pecando contra un Dios santo. ¿Y qué es lo que hace falta? Hace falta un intermedio, alguien que puede representar a Dios delante de los hombres, y alguien que puede representar a los hombres delante de Dios, el que es el puente perfecto entre Dios y el hombre. ¿Quién sería capaz de ser ese puente, ese embajador? Hace años llevamos a nuestros hijos a Valencia, al consulado americano, porque queríamos inscribir a nuestros hijos en el consulado americano. Para así podrían tener papeles tanto como españoles como también estadounidenses. Entonces estuve ahí en el consulado, que es como una embajada, pero bajo low cost, como ahora se está diciendo por ahí. El consulado tienen, no sé, una pequeña oficina, 2 personas trabajando y no hay nadie que sea súper importante. Pero estaba ahí rellenando papeles y hablando con la chica y le dije, digo, bueno, si en algún momento queréis abrir un consulado en Alicante, me ofrezco. Bueno, era egoísmo puro, para no tener que hacer el viaje a Valencia. No era para servir al país ni nada del estilo, que no tenía ninguna intención en esa dirección. Y me acuerdo que era un chiste, ¿no? Era para que la mujer dijera, ¡oh! ¡Qué gracia!, ¿no? La mujer me dice, no digas eso nunca. Digo, ¿cómo? Dice, no ofrezcas nunca nada a los Estados Unidos porque son capaces de cogerlo. Y digo, no, perdón, no me ofrecía hacerlo gratis, lo hacía, o sea, si me queréis pagar, en fin, la mujer no lo tomó como un chiste. El caso es que para ser embajador, y todo esto digo para decir que nunca he querido ser embajador, creo que no soy materia de embajador, pero para ser embajador, ¿qué tienes que ser? Tú tienes que de alguna forma ser de los dos. O sea,
Tú tienes que representar tu país que te ha enviado, pero también tienes que encajarte con el país donde sirves y tienes que ser tipo puente entre dos naciones. Y tiene que ser una responsabilidad enorme, porque cuando hablas no puedes decir chorradas. Tú estás hablando en nombre de y tienes que tener mucho cuidado lo que dices. Pero pongo este ejemplo para decir, nosotros necesitamos un embajador, alguien que nos podría conectar con Dios. ¿Quién podría ser? ¿Quién es el embajador perfecto? Pues el Mesías, que es Dios. Y si recordáis, vimos estos pasajes, el Salmo 45, donde vimos a Mesías. Hebreos nos permite contemplar eso más adelante en Hebreos 1, pero nos dice que hablando con el Hijo, con Mesías, dice, tu trono, oh Dios, es para todos los tiempos, es eterno. Ese pensamiento de que Mesías es Dios, también vemos en el Salmo 102, dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese pensamiento de que este Mesías que vemos en los Salmos es Dios, es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que reina sobre todos los asuntos de este mundo. Pero no solamente es Dios, sino también este Mesías es hombre. Hemos visto este pasaje en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, o el Hijo del hombre, para que lo visites. También Hebreos 2 desarrolla este pensamiento de Dios visitando a su pueblo. ¿Cómo puede Dios visitar a su pueblo? La respuesta es que Dios se hace hombre. Este pasaje del Salmo 40, he aquí vengo, dice el Mesías. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y así continúa el pasaje. Incluso en Hebreos 10 tenemos un desarrollo de este pensamiento que comentamos en su momento cuando miramos el Salmo 102. Ese pensamiento de que el Dios hombre es el Mesías que viene precisamente para arreglar ese gran problema de la humanidad, que estamos apartados de Dios, y uno que es Dios y hombre a la vez viene para solucionar este problema. ¿Y cómo lo hace? Nosotros hemos hablado de la victoria de Mesías. Primeramente, como Mesías paga el precio por nuestros pecados y luego resucita victorioso sobre el pecado. No tenemos tiempo de volver a mirar el Salmo 22, pero cuando lo miramos, vimos como versículo tras versículo tras versículo describe a la perfección la muerte de Mesías en la cruz por nosotros. Nos habla como Mesías sufrió, pero sufrió como inocente. No merecía él sufrir, sino que sufría el castigo que realmente era nuestro. El gran Isaías 52 y 53, esta poesía sobre Mesías, desarrolla el pensamiento aún más allá, diciendo que nosotros estamos ahí viendo a Mesías sufrir, diciendo, este habrá hecho algo muy, muy malo para que Dios lo trate así. Y así era aquel día cuando Jesús estaba clavado en la cruz. La gente presente en este momento tiraba burlas diciendo, pues has salvado a otros, sálvate a ti mismo, a ver si puedes. Pero de repente Isaías dice, pero nos equivocamos grandemente porque no estaba sufriendo ahí por su pecado, estaba sufriendo por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Ese gran pensamiento de Mesías que sufre en la cruz, pero que no solamente muere en la cruz y ahí termina la historia. Qué triste, qué pena que Mesías ha muerto. Ese pensamiento que a veces tenemos en la religión. Vemos ahí Jesús en la cruz y esa imagen triste, esa gran imagen del sacrificio, que uno que se sacrifica por los otros. Sí, pero es solo la mitad de la historia.
El resto de la historia es que no fue derrotado en la cruz. Es que la cruz realmente era su victoria. Realmente Él triunfó sobre sus enemigos por medio de la cruz. Y por lo tanto, en el Salmo 16 tenemos esta imagen de Mesías que se levanta victorioso sobre la muerte. Ese pasaje en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús fue puesto en la cruz, fue puesto en la tumba, pero no para que su cuerpo se deshiciera y allí se terminara la historia. El cuerpo que en un momento hizo milagros se vuelve al polvo y desaparece. Ese no fue el propósito. Más bien fue puesto en la tumba para que él saliera victorioso sobre la muerte, con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, dando un mensaje de salvación, porque también la muerte no se enseñoreará de nosotros. Nosotros también tenemos victoria en la victoria de Cristo. Y vemos la gran resurrección de Cristo, incluso avanzando al Salmo 110, vimos hace poco tiempo, hace 2 semanas, vimos a esta imagen de Mesías reinando como el gran rey y sacerdote, sacerdote-rey. No sé cómo mezclar estas dos palabras, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, jamás se mezclaban. Jamás tenías reyes que podían ejercer como sacerdotes. Los pocos que lo intentaron terminaron mal, muy mal. Y sin embargo, aquí de repente vemos a Mesías, que es el gran sacerdote y rey de su pueblo. Gobierna sobre su pueblo y reinará para siempre, trayendo paz y victoria para su pueblo. Pero precisamente porque es también el sacerdote, es el que puede representar a su pueblo delante del Padre. El único que puede abrir el camino a Dios es ese Mesías. Y por lo tanto, nos lleva a terminar donde empezamos estos mensajes. Hace meses, empezamos en el Salmo 2. Entonces es apropiado que hoy en el último mensaje sobre Mesías en los Salmos, que volvamos al mismo sitio donde comenzamos, al Salmo 2. ¿Y qué es lo que vemos ahí en el Salmo 2? Vemos un contraste entre la rebeldía del ser humano. Y vimos cuando hablamos de esto cómo encaja a la perfección a la historia que tenemos en el Nuevo Testamento. Los reyes y los príncipes se juntaron contra el ungido de Dios. Y vimos cómo eso es una descripción perfecta para Herodes y Pilato, que hasta ese día jamás habían tenido una relación buena entre sí. Claro, Herodes, que era judío, el rey de Judá, y luego después Pilato, que era romano. Y había un conflicto allí, un conflicto bastante grande entre los dos. Pero nos dice, a partir de aquel día hubo algo de conexión ahí. ¿Por qué? Porque los dos se unieron contra Jesús. Pilato, aparentemente en contra de su voluntad al principio, pero Herodes, directamente cuando veía que Jesús no hacía ningún milagro como lo que él quería ver, pues al final se burla de ello, incluso sacando un vestimento suyo para ponerlo sobre Jesús, para añadir a esa burla del rey de los judíos, para crucificarlo sobre el Calvario. Vimos esas palabras para describir esa rebelión del ser humano contra Dios. Y el resultado de esta rebelión que vemos en esta primera frase en el versículo 4, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Comentamos la semana pasada en el Salmo 100, ese pensamiento, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nuestra tentación como seres humanos es imaginar que no tenemos ninguna vinculación con Dios, ninguna obligación con Dios. Y hemos creado esa teoría especial de una evolución humana que intenta explicar el ser humano sin tener ningún creador, sin tener ninguna fuerza detrás.
somos el producto del azar, del tiempo, y por casualidad, aquí estamos nosotros con ese cuerpo tan maravilloso que tenemos, que es tan perfecto el cuerpo, a pesar de lo que es la maldición del pecado que sufrimos todos. La perfección del cuerpo es impresionante y, sin embargo, hoy en día nos quieren hacer pensar que si somos personas con mentes y pensamos de verdad, la única opción que podemos aceptar es que nosotros no fuimos creados, sino que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Nosotros no tenemos ninguna obligación de Dios. Nosotros hemos echado de nosotros, hemos roto las ligaduras que teníamos con Dios y vamos por libres ahora. ¿Cuál será el resultado de esa libertad? Los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ese pensamiento es terrible. Con vara de hierro. Tomar vara de hierro para romper, para destrozar. No habrá nadie que pueda aguantar la ira de Dios contra el pecado. Cuando Dios derrame su ira contra el pecado, todos seremos rotos por pedazos. A no ser que haya una relación con Mesías que permita otra reacción, porque notamos en este salmo la bendición de someternos a Mesías. ¿Qué es esta bendición? Dice así, honrad al Hijo, literalmente dice, besad al Hijo. La idea es venir, doblar la rodilla delante del soberano para besar su mano, pidiendo favor, pidiendo misericordia de él. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Nunca me ha gustado mucho la expresión esta, porque casi parece que el Hijo es capaz de enfadarse y explotar y sentir ese momento, ¿no? Hay que andar con cuidado con él para que no explote contra nosotros. Pero más bien lo tenemos que entender al revés. Su ira ya viene. El miércoles hablamos de ese pasaje en Romanos que dice, cuidado, no os venguéis a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, yo pagaré. Dios es un Dios justo y Dios va a hacer justicia. Y esa justicia será quebrantar a todos los que han rechazado, los que se han rebelado, los que se han desvinculado de Dios, todos caerán bajo lo que es la consecuencia del pecado. Pero ese pensamiento, ¿cómo podemos evitar esa ira de Dios? Y la respuesta es, lo podemos evitar honrando al Hijo. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Y ahí es donde llegamos al asunto que realmente quería ponerle como título hoy para el mensaje. El título que he puesto, si veis ahí en la hoja, es El Evangelio según, y estamos acostumbrados a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso nos hablan de otros evangelios apócrifos, pero aquí tenemos el Evangelio según los Salmos, porque el Evangelio está anunciado aquí en el Salmo. Los Salmos anuncian ese mensaje de Mesías, el único que nos podría salvar de nuestros pecados, el que murió por nosotros y resucitó glorioso. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. Venir ante Él, doblar la rodilla, confesar nuestros pecados y confiar en Él. Nosotros todos tenemos la tentación de confiar en nosotros mismos. Ese pensamiento de decir, bueno, en la vida no me ha ido mal, pues he logrado muchas cosas en la vida, he superado muchos retos en la vida. Y llegamos a Dios y pensamos que de alguna manera podemos hacer lo mismo. Pues si me pongo, si me esfuerzo, puedo también arreglar ese problema, puedo impresionar a Dios, puedo hacer cosas buenas para que Dios me mire y diga, anda, mira, qué buena persona que es. ¡Ah!
a ver si puedo ficharle para mi equipo. ¡Ah! Me gustaría tenerle de mi equipo. Y nos equivocamos pensando que nosotros somos mucho más de lo que somos, no imaginando que Dios nos mira con ojos santos y ni nos puede contemplar. Nosotros no somos ese bebé durmiendo ahí por la noche que los padres miran y dicen, ¡ay, me lo como! Y luego, como muchos han dicho, luego por la mañana dicen, ojalá que lo hubiera comido anoche porque cuando se despierta es otra historia. Dios no nos mira así, ¡ay, qué bonitos que son! ¡Ay, qué precioso! Dios nos mira y no nos puede mirar más porque somos pecadores. Pero qué bonito que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él confíe no perezca. Esa ira que debería caer sobre nosotros, esa ira que merecemos nosotros, el Hijo sufrió la ira por nosotros en la cruz. Aquella tarde, Él en la cruz recibió sobre sus hombros en la consecuencia de todos los pecados de David. Él sufrió por mí en la cruz. Y ahora solo hace falta que yo venga y diga, Señor, se acabó mi historia de intentar impresionarte. Se acabó mis esfuerzos de ser buena persona para merecer tu favor. Confío en lo que Cristo ha hecho por mí. Y nos dice el Evangelio de Juan, a todos los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Creo que esa es una de las verdades más profundas para mí. Que yo voy por la vida con una chapa que pone hijo de Dios. Parece un poco egoísta, ¿no? ¿Sabes quién es mi padre? Hijo de Dios. Casi suena como estás presumiendo de algo que es mucho más grande que tú. Pero cuidado, yo no estoy presumiendo de algo. Es que Dios me ha colocado esa chapa. Si estoy confiando en Cristo, yo pertenezco a Dios. Y el resultado es que ha puesto a su Espíritu Santo dentro de mí y mi vida está transformándose más y más y más a la imagen de lo que es un hijo de Dios, de lo que es Cristo. Hasta el día en que yo me presente delante de Él, o por la muerte, o por Cristo vuelve por su iglesia. Yo tengo mi preferencia, pero sinceramente el resultado es igual. Yo voy a ser transformado en el mismo instante y voy a ser completamente hijo de Dios. Ya no tendré esos fallos, esos pecados, estos problemas que son míos, donde mi carne se manifiesta todavía. Ya seré realmente lo que es ser un hijo de Dios. Esta es la esperanza del creyente. Y sabéis, realmente esto es lo que nosotros estamos a punto de iniciar nuestra celebración. He dicho que la celebración de la Navidad realmente es una celebración de Mesías. Triste que Santa Claus se mete en medio. No estoy en contra de lo que es usar esa imaginación de el que baja por la chimenea y deja regalos, los que vivís en un piso y no tenéis chimenea, a ver cómo lo explicáis a los niños, pero bueno, los que tenemos chimenea, a ver cómo lo explicamos a los niños también, porque no hay quien baje por ahí, pero bueno, en fin. No estoy diciendo que no se puede tener esa diversión de tener un reno con la nariz roja. Os digo la verdad, conforme va pasando el tiempo, no sé, me cuesta más y más realmente emocionarme con esas tonterías. No está mal para los niños igual, pero os animo a todos y especialmente los que tenéis niños. No perdáis de vista lo que realmente celebra la Navidad. La Navidad es una celebración de Mesías. Es la celebración de que Dios visita al ser humano. Dejad que este pensamiento entre en vuestra mente. Dios, el Dios perfecto y santo, que andaba con Adán y Eva en el huerto de Edén, pero que no pudo más porque el ser humano pecó.
este Dios visitó a su pueblo por medio de Jesucristo para que nosotros podamos andar en comunión con Él todos los días de nuestra vida. Esa verdad merece toda la celebración y más. Así que realmente quiero animaros en cuanto a la Navidad, porque realmente si la Navidad es una celebración de Mesías, la Navidad es realmente un momento para vivir y compartir el Evangelio. Nosotros hemos hecho calendarios este año. El calendario es una forma de quizás abrir la puerta para hablar con otro. Tenemos los Evangelios de Juan. Igual puedes darle a una persona esta Navidad y animarle a leer la historia de la Navidad. Tenemos folletos, tenemos tarjetas, 1000 maneras para intentar poner herramientas en nuestras manos para que podamos compartir con otros lo que es el mensaje de la Navidad. No perdamos la oportunidad. Realmente celebremos lo que es esa gran verdad de la Navidad. Pero quiero comentar rápidamente hoy al terminar, porque quizás has estado escuchando lo que he dicho hoy. Igual has escuchado lo que he dicho sobre el pecado y has tenido que decir, es verdad, es verdad. No me gusta verme a mí mismo así de esta manera, me gustaría verme con otras gafas, pero esas gafas son verídicas, soy pecador ante Dios. Pero quizás nunca has llegado al momento de hacer lo que vimos ahí, de honrar al Hijo, de confiar en Él, de encontrar esa bendición. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y te quiero animar, porque estamos entrando en una época preciosa, la Navidad. Sí, vamos a comer mucho, vamos a tener turrón, vamos a estar con familia, vamos a recibir regalos. Todo esto es bonito, pero todo esto tiene su reflejo en la realidad verdadera del que hizo todo por nosotros. Y recibir aquel regalo es lo mejor que hay. Y si nunca has recibido aquel regalo, no esperes más. Pon tu fe en Cristo. Deja que Él cambie tu vida. Deja que Él obre en ti para que tu vida realmente cambie, se transforme más y más y más hacia la imagen de Cristo. Padre Santo, te doy las gracias por ese pasaje que hemos visto, estos pasajes, porque hemos estado viendo muchos sitios hoy. Pero gracias, Padre, por Mesías. Tenemos que reconocer lo que significa para nosotros tener a este Mesías. Pedimos, Padre, que nos ayudes a andar como es digno de ti, digno de tus hijos. Y lo que es más, compartir este mensaje con otros que lo necesitan tanto. Padre, obra en corazones, abre los ojos para que entiendan, para que puedan ver a Cristo por lo que realmente es. Y esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a